Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar de nuevo con vosotros. Vamos a participar del Día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó y Él se merece nuestra alabanza, como hemos estado un tiempo alabándole. Hemos estado ministrando a nuestro Dios y Él quiere ministrarnos también ahora con su palabra. Yo solamente le pido al Señor que ser un vaso, ser una vasija que Él pueda utilizar. No fijarse en mí, fijaos en lo que la palabra de Dios dice. Porque si se fijáis en mí, estáis equivocados. No hay que seguir al mensajero, hay que seguir el mensaje. Y el mensaje es la palabra de Dios que yo siempre trato de predicar. Y trato de transmitir lo que el Señor pone durante la semana, que a veces no es fácil preparar un mensaje. A veces los 45 minutos, los 50 minutos que pueda estar predicando aquí, igual te lleva toda la semana de preparación, de relación con el Señor, de intimidad con Él. Pero es bueno pasar la semana así preparando el mensaje. Es un privilegio, es un honor poder compartir la palabra de Dios y espero y deseo que sea de bendición también para vosotros y que podáis recibirla con mansedumbre, con humildad, como vamos a tratar hoy, con un espíritu de mansedumbre. Jesucristo ya lo dijo, aprender, es una obligación aprender del Maestro. Y Él lo dijo, aprender de mí. No aprendáis de mí como vuestro pastor, como Eusebio Perona, sino del mensaje que yo os traigo, que viene de parte del Señor. Si no lo creéis así, yo ya no sé qué decir, ¿no? Pero yo trato por todos los medios que sea Dios quien hable y que utilice mis labios para traeros ese pacto, ese pasto fresco, esos manantiales de agua que simbolizan la palabra de Dios. Que podamos tener un descanso, descansar, un refrigerio, lo que se llama hoy en día un spam, ¿no? La presencia de Dios es el mejor spam que pueda haber. Bien, pues quiero seguir tratando el tema que ya llevamos varias semanas, que trata de nuestra vestimenta, de nuestra vestidura, de cómo debemos vestir, de cómo debemos vivir los hijos de Dios, aquellos que nos hemos convertido. Convertir significa transformado en nuevas criaturas. Si tú realmente no has sufrido esa transformación, tienes que empezar a plantearte un cambio en tu vida. Si tú sigues siendo el mismo, la misma que eras antes de convertirte, supuestamente, sigues criticando, sigues hablando mal, sigues, haciendo cosas que no le agradan a Dios, porque el ojo de Dios está pendiente de todos, de los buenos y de los malos. Y Dios ve con agrado a los que hacen lo bueno, pero mira de lado a aquellos impíos, a los que hacen el daño, hacen mal. Entonces debemos vestirnos, como la Biblia dice. Quiero hacer un pequeño repaso de todo aquello. Vaya, se ha ido la conexión. Quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos tratado hasta ahora. Recordemos que Pedro hablaba de que debemos preocuparnos más de la vestidura interna que la externa. A veces andamos preocupados por aparentar, pero no estoy hablando ya de aparentar buena presencia física, sino aparentar lo que realmente no eres. Eso es hipocresía. Que los demás piensen que tú eres un buen creyente porque vienes a la iglesia y luego sales y te pones a criticar a la iglesia, a hablar mal de la iglesia. Eso lo hacen muchos hoy en día. Es deporte nacional. Hay mucha gente que vive así, aparentando lo que realmente no es. Pero hay una tremenda maldición para aquellos que hacen eso. La palabra de Dios así lo dice. Y porque yo esta mañana estaba algo triste, que han llegado cosas a mi oído que no voy a explicar, pero que me han hecho daño, ¿no?
y ahí he estado un rato sentado preguntándole al Señor por qué, y que me diera fuerza, que me diera palabra esta mañana para que ese ánimo que se me había bajado, Dios me lo volviera a dar. Y me lo ha dado, yo estoy feliz ahora, estoy contento. Porque me ha dado una palabra que quiero transmitirla antes de comenzar con la prédica de hoy. Quiero transmitirla. Y está en el Salmo 11, a partir del verso 2. Dice, porque he aquí los malos, los que hacen maldad, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo le preguntaba, ¿qué tengo que hacer yo cuando los fundamentos de la doctrina cristiana, los fundamentos de la palabra de Dios, hay personas llamadas cristianas que los satean, o sea, les tiran dardos? Dice así, ¿qué ha de hacer el justo? Verso 4, dice, el Señor está en su santo templo. El Señor vive en santidad, como exige a nosotros que vivamos en santidad, y está ahí en su santo templo, y dice que el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a todos los hombres y a todas las mujeres, y cuando habla la Biblia de hombres, habla de seres humanos. Verso 5, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, al que critica, al que murmura, al que ama, vive en un ambiente de calumnia, dice que el alma de Dios aborrece a esa persona. Esto es tremendo. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Verso 6, sobre los malos, los impíos, hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. Y luego dice, el hombre recto, el hombre honrado, el hombre que se comporta perfectamente, mirará al Señor cara a cara. Yo aquí quiero hacer, digamos, un pequeño y rápido análisis sobre esto. Cuando una persona no actúa correctamente y estás hablando con ella, no te mira a los ojos. Yo muchas veces detecto la maldad de las personas mirándola a la cara. Si no te mantienen la mirada es porque algo oculta. Por eso aquí dice, el hombre recto puede mirar a Dios cara a cara. El impío no puede mirar ni a su esposo ni a su esposa. Cuanto menos podrá mirar cara a cara a Dios. Tremendo, ¿verdad? Cuánta hipocresía, hermanos, hay en el ser humano. Las iglesias no crecen porque hay maldad dentro de las iglesias. ¿Cómo va a mandar Dios gente inocente, gente recién convertida a un nido de víboras? Es imposible. Es imposible. Hoy en día ocurre porque hay mucha maldad dentro de las iglesias. Muchos llamados cristianos dicen que son cristianos, pero es una falacia, es una mentira. Los cristianos tienen que demostrar que son cristianos. Pero no solamente aquí levantando los brazos para que veamos lo santo y lo bueno que eres, sino cada día, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, haciendo el bien. La crítica, la murmuración y la calumnia destruyen la iglesia. Y Dios, aunque ama a los justos, porque dentro de esas injusticias que hoy en día hay dentro de las iglesias, Dios sigue amando
a los justos. Dentro de esas iglesias también hay personas justas que Dios sigue amándolas. Pero claro, no puede enviar gente nueva. Por eso no funciona la evangelización. Mientras que no se sanee por dentro la iglesia, poco podremos hacer. Poco o nada. Por eso mira a ver, analiza tu vida. Empieza a ver qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo con esa lengua que, como decía Santiago, incendia la creación? Un miembro tan pequeño puede prender fuego a toda la tierra. Una palabra aquí en Mula, puede destruir a alguien en Bogotá, en Colombia o en Bolivia. Mirad el poder que hay en la lengua. Por eso yo te exhorto a que controles tu lengua. Porque si no, te ocurrirá lo que dice aquí Dios. Al malo, al perverso, al que ama la violencia, Dios aborrece su alma. Y sobre los malos hará llover calamidades. ¿Sabes lo que son calamidades? Destrucción. Los hijos no se someterán a los padres. Los matrimonios irán de pelea en pelea. Y el resultado, ruina total. Los hijos al mundo, los hijos a la violencia. Y quizá que achaquemos las culpas a otros. Siempre hay una excusa. La excusa empezó con Eva. Cuando comió del fruto prohibido. ¿A quién culpó? A la serpiente. Que el diablo es muy malo, que el diablo me tienta. Quizá le echemos más culpas al diablo de las que merece. Quizá tengamos nosotros más culpa que el mismo diablo. Hay personas que se justifican todo lo que hacen, pero tendrán que dar cuentas un día a Dios. Y ante Dios no te vas a poder justificar por lo que te hayan hecho otros. Dios te dirá, tú no, entrega tu mayordomía, entrégame cuentas tú. ¿Qué has hecho tú? Porque lo que haga otro no te da pie a que tú hagas lo mismo. Es que mi marido me ha traicionado y yo le traiciono. No. Es que fulanito me ha criticado y yo lo critico. No. Acarreas calamidad sobre ti, sobre tu familia. Bien, pues quería comentar eso porque Dios me lo ha mostrado esta mañana. Me ha dado ese salmo, el Salmo 11, que habla sobre lo que le ocurrirá a aquellos que actúan con maldad. Bien, pues vamos a seguir hablando de la vestimenta de todo cristiano. Y recordemos lo que decía también el apóstol Pablo. Ponía un ejemplo, una simbología de cómo debemos vestirnos. La palabra vestir en la Biblia también significa vivir, cómo debemos vivir los verdaderos creyentes. Dice, vestíos, vivan de acuerdo al llamado. Habéis sido escogidos, llamados a ser santos y a recibir el amor de Dios. Es un gran privilegio, gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Entonces dice, cubríos, vestíos de gran misericordia, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros en el amor de Dios, perdonándoos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Tú y yo no merecíamos ningún perdón. Tú y yo no podíamos hacer nada por nuestra situación. Estábamos muertos espiritualmente, condenados al infierno. Y Jesucristo nos perdonó. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar algo? Cuando Cristo murió por mí, te perdonó, nos perdonó. Y nos resucitó, nos dio una nueva vida. Y luego habla del verso 14. Sobre todas estas cosas debéis vestido de amor, que es la prenda, es la unión, el lazo perfecto que debe haber entre los creyentes.
El amor verdadero no critica. El amor auténtico no maldice, no habla mal de nadie, no calumnia. Si tú llevas esa prenda puesta, no puedes hablar mal de nadie. Aunque tengas razón, no debes hablar mal de nadie. Si tienes algo contra alguien, ve y acláralo con esa persona. Pero no vayas sateándola por detrás, clavándole un puñal. Hermano, cuánto te amo, y por detrás te la clava. Qué pena, ¿verdad? Pero es una realidad. Sobre todas estas prendas que he nombrado, la prenda más importante es el amor, que es el vínculo, el lazo de unión perfecto. La crítica desune, destruye. El amor une. La diferencia, ¿verdad? Hemos estado tratando profundamente el tema de la misericordia, que no vamos a tocar hoy, porque ya lo tocamos bien tocado. Lo que sí comenzamos es a hablar sobre la segunda prenda, que era la humildad. Y debo decir que hay, digamos, como una verdad central en cuanto a la humildad, que es que Dios levanta siempre al humilde. Dios ensalza al humilde. Dios lo pone en un lugar de honor al que es humilde. Recordemos que la humildad es el reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones y también la dependencia de Dios, el reconocer que dependemos de Dios. Y esa debe ser la humildad, debe ser una característica de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Esto, hermanos, forma parte, digamos, de las leyes de Dios. Por tanto, la manera de vivir de un verdadero cristiano debe ser en humildad. Jesús, que es la persona humilde por excelencia, nos marca el modelo a seguir. Jesús mismo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Estamos aprendiendo del Maestro? ¿Estamos aprendiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos siguiendo sus enseñanzas? Porque dice: soy manso. Manso no significa que no tenga fuerza, que no tengamos poder. Los mansos es una característica que muchos achacan a debilidad, pero no es así. El manso es fuerte espiritualmente, pero no le gusta la contienda. Jesucristo tenía el poder, tenía la autoridad, pero no la usó para destruir al impío. Y por eso dice: aprended de mí, que soy manso, y añade, y humilde. La característica, la prenda que estamos estudiando, la humildad. Que soy manso y humilde quiere decir de verdad. Y entonces, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras almas hoy en día, por los problemas que estamos viviendo, necesitan paz, necesitan descanso. Pero para poder recibir esa paz y ese descanso tan necesario hoy en día, es necesaria la humildad. Vístete de esa prenda como creyente, como hijo de Dios que eres. También en Mateo 23, el verso 12, Jesús dijo: aquellos que se exaltan a sí mismos, los que se creen que son más importantes que nadie, serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Dios los va a considerar importantes. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, tenemos la fórmula para que Dios nos levante, para que Dios nos exalte. Dice el apóstol Pedro en el verso 6: humillaos bajo la poderosa mano
bajo el gran poder de Dios. Recordemos que Dios es todopoderoso, Él tiene todo el poder, para que Él os exalte, os levante con honor, dice otra traducción, cuando fuere tiempo, a su debido tiempo. Y el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, poniendo todas nuestras cargas, poniendo toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones en sus manos. Esto es una demostración de humildad. Muchas personas no dejan que Dios actúe en su vida porque se creen que ellos pueden resolver los problemas y las adversidades por su cuenta. Como que no necesitan a Dios, y eso es falta de humildad. Humildad es reconocer que dependemos de Dios, como he dicho al principio, y dependemos de Dios para todo, para cualquier decisión que debamos tomar, para dirigirnos en cualquier trabajo, para ver qué trabajo es el que Dios tiene para nosotros, para guiarnos en el hogar, a comportarnos como verdaderos creyentes, cristianos auténticos. Un matrimonio cristiano debe demostrarlo, no en la iglesia, primeramente en casa, porque tienen una gran responsabilidad que son sus hijos. Luego nos quejamos de que los hijos se van al mundo, y es porque fallamos en eso. Queremos aparentar aquí algo que en casa no hacemos, y los hijos lo ven. El pastor quizá no lo vea, ni nadie, pero los hijos sí lo ven. Y dicen, mis padres son unos hipócritas, se pasan la semana peleándose, y luego en la iglesia levantan las manos. Hay una anécdota que a mí me hizo mucha gracia, que alguien contó, de un matrimonio, un pastor cristiano, ve que una mañana de domingo todos los niños estaban preparando su maleta, y les pregunta el padre, hijo, ¿dónde vais? Dice, vamos a la iglesia, vamos a vivir allí, porque allí es donde vemos que verdaderamente soy cristiano, aquí en la casa no, por eso nos vamos a vivir a la iglesia. ¿Estáis comprendiendo, hermano? No es lo que decimos, es lo que hacemos. No es lo que aparentamos o queremos aparentar, es lo que somos. Un gato, aunque se ponga una careta de león, es un gato. ¿Estáis comprendiendo? Y un lobo, aunque se ponga una careta de oveja, es un lobo. La esencia, la naturaleza no la cambia, a no ser que se sometan a la autoridad de Cristo. Y entonces el carácter de Cristo es formado en nosotros. Por eso Pablo decía que tenía dolores de parto, volvía a tener dolores de parto porque deseaba que el carácter de Cristo fuera formado en cada creyente. Y eso es de aplicación hoy también para nosotros. Necesitamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Y el carácter de Cristo no hace daño a nadie, porque Cristo es también Dios, y Dios es amor. Y el amor no hace daño a nadie, y menos a personas que supuestamente son nuestra familia y queremos. Hermanos, es una realidad dentro del pueblo de Dios que cuesta que aprendamos a descansar y dejar nuestra carga en las manos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué somos tan egoístas? O soberbios a veces. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Muchas veces es el orgullo también, la soberbia. Y eso es falta de humildad. El orgullo y la soberbia es lo contrario a la humildad. Si tú dices, no necesito a Dios para nada, orgullo, soberbia. Y Dios dice que nos vistamos de humildad. Mateo 11:28, el mismo Jesús nos invita a hacerlo. Dice, venid a mí,
todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, venid a mí, sed humildes, dejad que yo lleve vuestras cargas y así vosotros podréis descansar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sé humilde, deja tu carga, declina tu responsabilidad, déjala en las manos de Dios. En cuanto a resolver el problema que tienes, no intentes resolverlo por tu propia forma, porque quizás lo hagas mal. Busca la ayuda de Dios, busca el consejo del Espíritu Santo, busca en la palabra de Dios lo que necesitas para orar correctamente y que las consecuencias sean buenas. Y entonces hallarás el descanso tan necesario que necesitamos. ¿Quién no necesita descansar? Yo necesito el descanso. Ese refrigerio que Dios da, yo lo necesito. Yo necesito paz. No sé tú, yo creo que también todos necesitamos ese reposo, esa paz, ese descanso. Porque ¿quién no tiene problemas en esta vida? Decidme a alguien que no tenga nunca problemas. ¿Sabéis que para que haya paz antes debe haber guerra y lucha? Pero gracias a Dios somos más que vencedores. Y en esas luchas que tenemos y que a todos nos llegan, los malos momentos nos llegan a todos, las luchas, los problemas, las circunstancias adversas, a todos nos llegan, debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Descansa en Él. Venid, llamado y una orden, venid a mí si queréis descansar. A veces es de tercos y de necios desobedecer ese consejo de Dios o esa orden, porque está en imperativo, es una orden de Dios. Ir a Jesús es una demostración de nuestra humildad, pero también es una necesidad. Necesitamos ir a Jesús. A veces vamos a cualquier sitio antes de ir a Jesús, pedimos consejo a cualquier persona, incluso a no creyentes, antes de ir a Jesús. Y eso es de necios. El problema es que muchas veces no entendemos el plan de Dios, o no lo queremos entender, o quizá confiamos más en nuestros planes y en la manera de llevarlos a cabo. Pero yo te digo algo, el plan de Dios siempre será mejor que tu plan. El plan de Dios siempre está por encima de nuestros propios planes. Siempre es mejor seguir el plan de Dios que nuestros caminos. Dios quiere lo mejor para ti, ¿lo sabías? ¿Sabías eso? Que cuando tú andas en sus caminos, cuando tú andas en sus planes, Él quiere lo mejor para ti y son lo mejor para ti. Aunque tú aparentemente no lo quieras ver o pienses que tu plan es mejor, a la larga el plan de Dios está por encima de cualquier plan humano. Y debemos saberlo. De ahí como he dicho, la necesidad de no comentarle al Señor, de no ir al Señor con nuestra carga, de no consultarle nuestras decisiones. No estar en los planes de Dios y no dejar nuestra carga en Él nos va a crear y nos va a generar estrés y ansiedad, que es lo que hoy en día es el deporte nacional. Todas las personas andan estresadas, todas las personas andan en ansiedad, en continua ansiedad, porque van detrás de sus propósitos, van detrás de lo que ellos creen importante y no consultan con Dios, no se vuelven a Dios para recibir la sabiduría necesaria para conducirse por esta vida. De ahí la invitación de Jesús. Jesús nos invita a ir a Él y a depositar todo nuestro estrés, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones. ¿Y qué pasa a cambio? ¿Qué nos da? Descanso, paz. Vuelvo a repetir, yo necesito descanso, yo necesito paz. Y yo creo que tú también, ¿verdad? Las personas con estrés, las personas con ansiedad, acaban mal.
pueden incluso perder la cabeza, porque les afecta el sistema mental cuando no andan bien, cuando tienen problemas, tienen ansiedad. Las crisis de ansiedad no tienen cura, no tienen medicina. Los médicos mandan ansiolíticos, que lo que hacen es atontarte para que no te des cuenta de la situación, pero no te cura, porque la ansiedad no es una enfermedad física. Puede producir trastornos físicos, pero nace en el espíritu, en la mente. Es una enfermedad espiritual. Y entonces la cura es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Dios. Dios es la medicina que necesitan aquellos que andan en crisis de ansiedad. Amén. Entonces la pregunta que yo hago, ¿por qué muchos de nosotros nos negamos a depositar nuestras cargas y somos tercos y andamos en nuestros planes y no descansamos en el Señor porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos? Y entonces eso, como he dicho, nos crea estrés, nos crea ansiedad y al final, problemas serios que pueden influir en el matrimonio, pueden influir en la familia y pueden repercutir en nuestros hijos seguro. Tal vez quizás sea porque no nos damos cuenta de lo infelices y lo ansiosos que vivimos cuando andamos preocupados, cuando andamos en desasosiego o en ansiedad. Jesús nos promete que tendrá cuidado, que cuidará de nosotros. ¿Confiamos en Él o confiamos más en nosotros? ¿En quién confías tú? ¿Confías en ti? ¿Confías en el hombre? La Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. En el ser humano se refiere. ¿Confiamos en Dios? ¿Tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Él? Demuéstralo. Demuéstralo con tu forma de vivir. Demuéstralo amando. Porque es la esencia del cristiano. Si no hay amor en la iglesia, si no hay amor en los hijos de Dios, ¿dónde va a haber amor? Si tú no amas a tu hermano, que estás viéndolo, que estás viendo sus preocupaciones, que estás viendo su necesidad, si tú no le amas y le ayudas, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Es imposible. La única forma de obtener la victoria en nuestra vida es andar en la sabiduría de Dios. Y Él dice que debemos de dejar de preocuparnos si queremos tener descanso y paz y que sus promesas se cumplan en nuestra vida, esa promesa de cuidarnos. Él está dispuesto siempre a cuidarnos, pero claro, si nosotros no nos dejamos, Él no puede hacer nada. Él no te va a usar tu voluntad, Él no va a imponer su voluntad sobre la tuya. Somos nosotros quienes debemos someter nuestra voluntad a la suya, como ya hizo Jesús, como ejemplo que sigue siendo para nosotros hoy. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. En Getsemaní lo demuestra, ¿verdad? Cuando dice, Padre, pasa de mí todo esto que tengo que sufrir, todo este martirio físico y sobre todo que me voy a tener que separar de ti cuando caiga todo el pecado de la humanidad sobre mí, pasa de mí esto si es posible. Pero no se haga tu voluntad. Perdón, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús lo hizo como hombre. Tú y yo también podemos hacerlo. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios no te la va a someter, porque Dios no impone nada. Dios te aconseja, te dice, echa por aquí o echa por donde tú quieras. La consecuencia de echar por aquí, vida eterna. La otra consecuencia, condenación eterna. Tú eliges. El ser humano es el que elige. Dios no manda a nadie al infierno. Hay una creencia que yo la comparto, es que Dios no envía a sus hijos al infierno. Son sus hijos quienes se van voluntariamente.
Y es la creación que no lo acepta la que se pierde y se condena también. Dios no quiere la condenación de nadie. Para eso envió a Jesucristo. Para eso murió por nosotros, cargó con nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Pero no te obliga. Hay un regalo que debemos aceptar o no aceptar. Muchos quieren el regalo pero sin pagar el precio. Eso no funciona así. Muchos quieren la salvación y seguir viviendo igual que vivían antes. Tampoco funciona. Porque en Cristo, al recibir la salvación, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos, nos transformamos. Hay una transformación en nosotros. Somos nueva creación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario un nuevo nacimiento. Pero no un nuevo nacimiento físico, un nacimiento en el espíritu. Que tu espíritu sea renacido. Y ahí la necesidad. Y Nicodemo no lo entendía. Dice, tú que eres un maestro que enseñas la ley, que conoces la ley, ¿no sabes esto? Muchos cristianos se creen que saben todo y no saben lo esencial, que la salvación es un regalo, que hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo sin condiciones. Obedecer la palabra hay que hacerla. Yo digo siempre, pronto. Si Dios te dice haz una cosa, hazla ya. Completa, no a medias. Y sin ponerle condiciones. Señor, si tú quieres que haga esto, tú me tienes que hacer lo otro. Tranquilo. A Dios no se le pueden poner condiciones, las condiciones las pone Él. Tú acepta la palabra de Dios. Tú acepta el mandato de Dios. Tú haz lo que Dios te diga. ¿Sabéis por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Porque precisamente actuó así. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu gente, de tu amistad, de todo lo que te rodea, sal. Que yo te diré en un futuro a dónde tienes que ir. Pero tú sal, sal ya. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros hoy. Sal de tu pecado, sal de tu monotonía, sal de tu crítica, sal de tu murmuración, sal. Sal de tu entorno. Si tu entorno te perjudica, si tus amistades te crean perjuicios, si tus amistades te hacen pecar, déjalas. La familia de Abraham eran todos paganos, servían a dioses paganos. Y Dios le dijo, sal de ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Salir. ¿Qué haces tú? ¿Sigues viviendo como vivías antes? Abraham salió y no sabía dónde, porque Dios no se lo dijo. Se lo dijo después. Pero en el momento de darle la orden, Abraham obedeció prontamente. Obedeció totalmente su palabra, dejó a todos los suyos. Solamente se llevó a su familia personal, pero dejó a todas sus amistades, a todo su entorno. Y no le puso condiciones a Dios. No, tú me tienes que decir dónde voy. Tú tienes que proveer, hacerme la provisión antes de yo salir, no vaya a ser que pase hambre en el desierto. Cuando Dios te manda algo, hazlo. Y Él te va a proveer. No esperes primero la provisión para obedecer, porque así no funciona el Evangelio, hermano. Por tanto, debemos ser sabios y obedecer el mandato de Dios. Necesitamos, es una necesidad la ayuda de Dios.
y Él nos la brinda. Por eso vuelvo a repetir, es de necios y de tercos no aceptarla. Si Dios te brinda lo mejor, si quiere lo mejor para ti, te lo brinda. Porque miramos para otro lado. ¿Cómo se consigue esto, hermanos? Ya lo he dicho al principio, recordemos lo que el apóstol Pedro, que es quien nos da la clave, dice humillarnos. Humillarnos es la clave, hermanos. Humillarnos. A veces quizá, vuelvo a repetir, por orgullo, por falta de humildad, nos cuesta dejar nuestra carga en las manos del Señor. Nos creemos capaces de solucionarlo todo nosotros mismos, a nuestra manera, o sea, mal. Y luego queremos, incluso llegamos algunos a culpar a Dios de las consecuencias de nuestras decisiones. Es que yo soy hijo de Dios, ¿cómo Dios ha permitido que me pase esto? Pero has obedecido a Dios en la decisión que has tomado. No te quejes a Dios. Si la decisión la has tomado tú sin tenerlo en cuenta, ¿cuántas veces ocurre eso dentro del pueblo de Dios, verdad? Que tomamos decisiones y queremos que Dios bendiga nuestra decisión, cuando son nuestros planes y no los planes de Dios. Queremos que Dios bendiga mi plan, aunque esté en desacuerdo con su plan. Eso es imposible. Hermanos, los humildes consiguen siempre la ayuda de Dios, y esto es de sabios, esto es sabiduría. Los tercos y los orgullosos, además de no conseguir solucionar su problema, al final Dios los humilla. Es una ley. Por eso repito las palabras de Jesús en Mateo 23:12, que dice: porque el que se enaltece, el que se cree sabio, el que se cree importante, más importante que nadie, será humillado. Y el que se humilla será levantado, será enaltecido, recibirá la sabiduría de Dios. Y para Dios siempre será importante. Aunque no seas importante para los demás, ¿a ti qué más te da si eres importante para Dios? ¿A ti qué más te da que te reconozcan los hombres o los seres humanos lo que tú sabes o lo que tú eres o lo que tú dices? Si está en contra de Dios. Yo prefiero recibir la aprobación de Dios y el aplauso de Dios antes que el aplauso de cualquier ser humano. Por eso yo decía el otro día que debemos decidir entre ser humillados por Dios o humillarnos nosotros. Nosotros tomamos la decisión. O te humillas, o nos humillamos, o Dios nos humilla. No hay vuelta de hoja. En nosotros, por tanto, está la decisión de humillarnos ante Dios si queremos que para Dios seamos importantes y nos conceda su bendición. Por tanto, lo más sabio es dejar nuestra carga y esperar los resultados a su tiempo, porque a su tiempo van a llegar. No seas impaciente, ten paciencia. Aunque desees mucho una cosa, espera en el Señor. Si Dios lo ha prometido, lo tendrás. Pero no al tiempo tuyo, sino a su tiempo. Él sabe cuál es el tiempo más indicado para concederte lo que necesitas. Él lo sabe. Él conoce tu necesidad y sabe cuál es el tiempo apropiado para concedértela. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. Que también significa: no te canses de hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas bien. Y a su debido tiempo vas a cosechar la bendición de Dios si no nos damos por vencidos. Dios te dice: esfuérzate. Y sé, no valiente, muy valiente. Y si Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, y yo sé que las fuerzas me vienen de Cristo, yo voy a hacer todo lo posible por vencer la situación en el poder de Cristo. Pablo tenía un secreto que muchas veces os lo he comentado. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Saber que el poder estaba en Cristo.
y que podía afrontar cualquier situación, no por sus fuerzas, sino en el poder de Cristo. Dios es todopoderoso. Nosotros, hermanos, debemos esforzarnos, debemos ser valientes, debemos confiar. Esa es la parte que nos corresponde, es nuestra parte. El resultado final le corresponde a Él. Espera en Él y Él hará. Esperar significa tener esperanza. Y la esperanza es la virtud de saber que Dios siempre cumple su promesa. ¿Dudas de Dios? Te pregunto, ¿dudamos de Dios? No debemos dudar de Dios. Porque si perdemos la esperanza, la cambiamos por la duda, nuestra vida será un fracaso total. Iremos de un lado para otro como las olas del mar. El viento las manda para allá o las manda para acá. Al que duda, dice el apóstol, es como una ola del mar. Debemos, hermanos, clamar a Dios. Como he dicho, nuestro trabajo es creer. Hay un cántico por ahí, una canción muy bonita, que dice precisamente esto: nuestro trabajo es creer. Y el trabajo de Dios es hacer. No pretendas decir que crees y luego quieras hacer tú lo que Dios tiene que hacer. No sé si me estoy entendiendo. A veces decimos que creemos, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Y no, eso no es creer. Creer es descansar en Él. Señor, mira, tengo esta circunstancia, tengo que tomar esta decisión. Yo creo que tú me vas a dar la respuesta correcta para que yo tome la mejor decisión. Y espera en Él. Ten paciencia, que a su tiempo Él va a obrar. Dios habló a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Y en Josué 1:7 dice: solamente te digo que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra, conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solamente nos tenemos que esforzar y ser valientes en obedecer la guía de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Hoy, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no estaba todavía así, no era la dispensación suya. Ahora sí, ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo podemos seguir la palabra de Dios, podemos seguir su consejo. Y entonces Dios va a hacer, dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que todo lo que inicies, todos los trabajos que emprendas, todas las decisiones que tomes, si están basadas y siguiendo el consejo de Dios, van a ir bien. Yo me agarro a estas promesas. La Biblia está llena de promesas. Agárralas y hazlas carne en tu vida. Pero tienes que hacer tu parte. A veces dejamos toda la responsabilidad en las manos de Dios. Dios cumple sus promesas, pero las promesas de Dios siempre están condicionadas. Hay una condición que yo debo cumplir para que esa promesa se cumpla. No todas. Hay promesas que se van a cumplir quieras o no quieras. Como por ejemplo la segunda venida de Cristo. Lo creas o no lo creas, lo pienses o no lo pienses, lo desees o no lo desees, esa promesa se va a cumplir. Pero el resto, la mayoría de las promesas de Dios están condicionadas, ponen una condición, nos ponen una condición a nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios pueda hacer la suya. No es que no quiera hacerla, es que no puede hacerla si tú no haces tu parte, es una ley. ¿Entendéis? Y esto del antiguo pacto, de las palabras de Dios a Josué, también Dios nos las dice hoy a nosotros. Dios nos pide, nos demanda esfuerzo y valentía, y hacerlo todo de acuerdo a su palabra y guiados por el Espíritu Santo para que todo nos vaya bien. Hermanos, cuando nos humillamos y le pedimos ayuda, dejamos nuestra carga siendo humildes,
Dios desata su poder sobre la situación nuestra. Y como he dicho antes, Dios es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda solucionar, por muy grande que sea la situación, por muy grande que sea el problema. No hay cosa que se resista al poder de Dios. Y cuando tú te humillas ante tu presencia, como que se desata ese poder y actúa en nuestra vida. No despreciemos eso, hermanos. Tendremos gozo entonces, tendremos esperanza y esa paz que viene como consecuencia de saber que Dios tiene y está en control de todo. Estaba antes, está ahora y lo estará siempre, durante la eternidad. Por tanto, no seas terco. Ponte en humildad ante Dios. Arrodíllate si es preciso y reconoce tu debilidad, tu falta de confianza en Él. Y así Dios va a empezar a trabajar en tu vida, va a empezar a trabajar en tu problema, en tu circunstancia, y vas a empezar a ver grandes cambios en tu vida. Pero tienes que hacer las cosas en el orden de Dios. Si no ves cambios en tu vida, si ves que estás pidiéndole a Dios cosas que no se producen, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Analicemos nuestra vida y fijémonos dónde estamos fallando, que seguro estamos fallando en algo, si Dios no hace la parte que le corresponde porque realmente tú no la estás haciendo, o no la estás haciendo como Dios quiere que la hagas. No sé si me entendéis. Juan 16. Jesús fue un ejemplo y responde a los líderes religiosos de la época cuando le estaban acosando, y aquí hace una gran promesa. Dice el verso 16, dice: entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas de la ley del día de descanso, del día de reposo. Dice el 17, pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja, mi Padre siempre está trabajando y yo hago lo mismo. Hermanos, Dios no descansa ni un solo segundo. Dios no se toma vacaciones. Dios siempre trabaja a nuestro favor y no hay ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo segundo que deje de cuidarnos. Él está pendiente de nosotros todo el tiempo, porque Dios es bueno y Dios nos ama. Debemos pedirle ayuda, hermanos, reconociendo que nosotros por nuestra cuenta no podemos ni sabemos manejar las situaciones a veces. No es que no podamos, que a veces ni sabemos cómo hacerlo. Él tiene la sabiduría para hacerlo y el poder también para hacerlo. Debemos confiar y dejar que Él lo haga. Siempre lo hará mejor que nosotros, tenlo por seguro. Confía en Él. Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Dios no es tu enemigo, como algunos creen. Dios me ha hecho esto, Dios ha permitido esto, Las consecuencias de lo que nos ocurre son por nuestra culpa. Si tú recibes bendición, es porque las cosas las haces bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú no recibes bendición y por el contrario tienes maldición en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, es porque no estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Sé sabio, busca la presencia de Dios, actúa de acuerdo a la palabra de Dios, deja la crítica, deja la murmuración, empieza a hacer las cosas bien, hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Cúbrete con la prenda de la humildad. Y vuelvo a repetir, y ya termino con esto, con la verdad central que se deduce de todo esto, es que Dios levanta a aquel que se humilla, y al que se ensalza, al que se cree mejor que nadie, Dios lo tira por los suelos, lo humilla. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otras nuevas consideraciones que hay sobre la humildad. No hemos terminado con este tema porque es de gran importancia que aprendamos a ser humildes.
a seguir la orden de Dios de aprender de Él, la orden de Jesucristo, aprender de Él, que es humilde, que es manso, para que nos vaya bien en nuestra vida. Todo lo que hay en la Biblia es para nuestro bien. Todo lo que Dios promete son bendiciones para nosotros. Pero claro, como he dicho, están condicionadas a nuestra conducta. Si tú haces las cosas mal, hay quien dice, el que siembra vientos cosecha tempestades. Si tú siembras amor, recibes amor. Si siembras odio, eso es lo que vas a cosechar. Amén. Bien, pues que Dios te bendiga. Seguimos la semana que viene.